escuchar a Javier Grajales con su ponencia La desaparición forzada y la función del testimonio. El eje, la idea de la desaparición. Gracias por estar aquí y por el espacio. Comienzo mi texto con un epígrafe que es de Paulina Voss. Las situaciones que menos se comprenden excitan el inconsciente. Para el que las vive, sin embargo, la ambigüedad de la espera y las suposiciones son todo menos románticas. La pérdida ambigua es siempre estresante y a menudo atormenta. Cierro cita. En México se vive una situación tanto difícil como delicada en lo que respecta a la violencia. Esto no solo se debe a que día con día se llevan a cabo actos atroces, sino al hecho de que, como lo sugiere Elie, se realizan a cielo abierto. No se trata, como en el caso de los nazis, de hacerlos en la noche y en la niebla, sino a plena luz del sol. A veces son perpetrados por el crimen organizado, en otras ocasiones por particulares y oligopolios. Tan solo del periodo del 31 de diciembre de 1952 a hoy, 8 de noviembre de 2024, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas mostró que existen en el país 117.699 personas desaparecidas y no localizadas. En cuanto a las localizadas, la cifra es de 219.223. En total, suman 336.922 las personas que han desaparecido. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que estas son las cifras reportadas por el Estado, por lo que cabe desconfiar, desde luego, de su exactitud. Mientras que en otras partes del mundo se comenzó a hablar de la desaparición de personas en el contexto de las guerras mundiales, en América Latina empezó a adquirir presencia a raíz de las dictaduras. Como ejemplo, no olvidemos los famosos vuelos de la muerte en la dictadura argentina de los años 1976 a 1983. En el caso de México, el término se popularizó gracias a los acontecimientos ocurridos en Atoyac Álvarez en 1964. En el contexto actual, Carolina Robledo Silvestre y Mayek Querales sugieren que el aumento de las desapariciones se ha debido en gran parte a la corrupción y colusión de los diferentes órdenes de gobierno con el crimen organizado. Aunado a esto, es posible encontrar la existencia o génesis de nuevos actores que se disputan el poder mediante la violencia. Trata de personas, migración forzada, disputas territoriales y violencia hacia las mujeres. La multiplicidad y multiplicación de estos nuevos actores han ocultado la participación del Estado en la violencia que se vive actualmente en el país. A propósito de esto, para Fernando Calderón y Manuel Castells, una de las características principales del crimen organizado es la tolerancia que le tienen los organismos estatales. Tomar en cuenta la participación del Estado es importante para comprender la violencia que se vive en el país. De ahí que Marcela Lagarde, por ejemplo, optara por retomar el concepto de Diana Russell, femicide, y lo tradujera como feminicidio y no femicidio. Si establece una diferencia entre ambos es porque, mientras que el segundo remite al asesinato de las mujeres por razones de género, el primero enfatiza la impunidad por parte del Estado. Además, decide nombrarlo feminicidio con el objetivo de que no se le redujera a la descripción de un homicidio en femenino. Por su parte, Rodolfo Gamino Muñoz establece que hay dos coyunturas que han hecho que la desaparición se haya vuelto visible y pública. En primer lugar, la guerra sucia que ocurrió durante la década de los 60 y 80. En segundo lugar, la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que se empezó a llevar a cabo durante los primeros años del siglo XXI. Pero a esto hay que agregar la relación que mantienen las desapariciones con la pobreza, las desigualdades sociales y la manera en la que pueden representar una técnica de control. La desaparición no se trata simplemente de un crimen mediante el cual se priva la libertad de alguien, sino que configura también una forma de práctica social de exclusión en el contexto de las sociedades liberales que promueve la clandestinidad, la inexistencia social y el borramiento de las personas desaparecidas. Asimismo, ha representado para el crimen organizado un medio para extorsionar, esclavizar, reclutar, vender, castigar, torturar a las personas y realizar una limpieza social.
Por su parte, el sociólogo francés Michel Viviorca sugiere que en la violencia hay siempre un sujeto imposible, un sujeto que se pierde. Con esto, quiere decir que aquellos agentes que ejercen violencia le arrebatan al otro su condición de sujeto para poder afirmar su propia subjetividad. Deshumanizar al otro es el primer paso para poder cometer actos atroces contra él. Así, entendemos que el cuerpo de una persona desaparecida es reducido a un resto, a lo real de la carne, a un residuo que se sacrifica en nombre del goce del otro con O mayúscula. Aunado a esto, el Estado, al cual no hay que confundir con un aparato monolítico que aplica reglas estandarizadas, sino que debemos entenderlo como un conjunto de personas que actúan de acuerdo con sus propios valores y perspectivas de vida, promueve la desidia policial ante la violencia. Así, las personas allegadas y las familias de los desaparecidos difícilmente logran un esclarecimiento del destino de sus seres amados. Por el contrario, son revictimizados en las fiscalías y experimentan constantemente impotencia ante la ineptitud y o indiferencia de las autoridades. Esto ha ocasionado que exista en el país un índice de impunidad del 99% de los casos, de acuerdo a Impunidad Cero, y que 9 de cada 10 delitos no sean denunciados. Los familiares de los desaparecidos no solo son violentados por los responsables de la desaparición de sus seres amados, sino también por las autoridades. Aplicando lo dicho por Hannah Arendt en el contexto mexicano, podemos decir que la burocracia institucional es la primera forma de violencia a la que se enfrentan. Los tiempos de espera, las listas interminables de requisitos para levantar una denuncia, el lenguaje codificado y técnico que se emplea, son formas en las cuales se despliega el poder y la dominación del Estado. En esencia, se les hace saber a las familias que la justicia que esperan está para después. Primero tendrán que cumplir con una burocracia que tiene de inútil lo que tiene de infinita. Aunado a esto, para Hannah Arendt, la burocracia deshumaniza a las personas en tanto que convierte las decisiones en meros procedimientos mecánicos y anónimos. En las cifras no hay humanos. Esto puede conducir a las instituciones a ejercer violencia y abusos de poder. Los desaparecidos sufren así una segunda deshumanización. Otra forma de violencia por parte del Estado consiste en la tendencia de algunos funcionarios públicos de centrar el problema en el individuo. Se le pregunta a los familiares cómo iba vestida su hija, en qué negocios turbios podría haber estado involucrado su hijo, qué tipo de vida llevaba su madre o padre, etc. Esto le permite al Estado reconducir la violencia a la esfera privada y no reconocer su carácter tanto público como estructural. Aunado a esto, a veces se emplean prejuicios clasistas, racistas, sexistas en las entrevistas que se le realizan a los familiares. En este trabajo entendemos, tal como lo hace Victoria Eugenia, que la justicia opera como un orden simbólico que produce una división en el goce del otro con O mayúscula. Le arrebata una supuesta omnipotencia. Además, esto permite introducir la dimensión simbólica en un evento que se ha caracterizado fundamentalmente por ser un desgarramiento de lo real, en lo real. En sus palabras, hay que concebir la justicia, abro cita, como la intervención del orden simbólico que pone un límite al goce del desaparecedor y tramita a partir del significante el dolor y el odio del doliente. Con esto podemos entender que la impunidad y la corrupción que observamos alrededor de los casos de desapariciones imposibilitan la delimitación del goce del desaparecedor y, peor aún, lo exacerban. Por otra parte, es importante afirmar que los familiares de los desaparecidos sufren de una pérdida ambigua. Freud definió el duelo de la siguiente manera. Consideraba que el yo posee una capacidad de amar que le permite aferrarse a sus objetos. Si las pérdidas no son dolorosas, es porque el yo no quiere abandonar a los objetos a los que se ha aferrado. Además, experimenta angustia ante el hecho de que su capacidad de amar haya quedado libre nuevamente. Por su lado, Alexandra Cohen señala que en todo duelo siempre se pierde algo que el sujeto ha sido y que es irrecuperable. Pero ¿qué pasa cuando agregamos la incertidumbre a la ecuación? Cuando no se sabe si el ser amado está vivo o muerto, si descansa en paz o sufre las más inimaginables torturas. Paulina Voss lo define como un duelo congelado. Hay un duelo, pero al mismo tiempo no lo hay. Es incluso llamativo que algunos familiares se refieran a su ser amado como una persona viva, como alguien que espontáneamente entrará a casa y resolverá con su mera presencia su dolor.
Respecto al duelo, concuerdo con Gina Lush en su Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca, cuando critica a los propios psicoanalistas de reducirlo a un trabajo realizado por etapas. Para él, más bien hay que pensarlo en términos de un acto, algo que no puede devenir objeto de una prescripción o de una serie de instrucciones. Como bien lo señala Alexandra Cohen, el duelo no es algo progresivo o predecible, sino discontinuo e incierto. También apunta a un imposible, en tanto que el sujeto ya no puede nunca volver a ser aquello que era previo a la pérdida. Lo que sí hay, y quizá el testimonio posibilita eso, es la existencia de un deseo que puede reescribirse en una nueva soledad. Así, el testimonio también permite bordear, contener, un real que se ha desgarrado. Por otro lado, la repetición de lo traumático, repetición al servicio de la pulsión de muerte, es una constante en los seres queridos de la persona desaparecida. A propósito de esto, me gusta cómo planteó Elie la cuestión de la repetición en su presentación en Costa Rica. Ahí decía que se repite lo traumático para no olvidar, para no dejar pasar lo ominoso. El problema es que lo traumático retorna, pero no necesariamente para producir una sutura, sino que lo hace como agujero. Quizá lo fundamental del testimonio recaiga en posibilitar la producción de un límite a ese agujero que todo lo devora. Respecto a la importancia del testimonio, en el texto La vida de los hombres infames, Foucault examinó los registros y testimonios de aquellas personas que fueron marginalizadas y objeto tanto de la represión como del control social en la Francia de los siglos XVII y XVIII. En ese texto sostuvo que interesarse por los testimonios que usualmente suelen ser olvidados o ignorados es vital, en tanto que permiten revelar las prácticas del poder. Por tanto, podemos afirmar que poseen un fuerte componente crítico. Por su parte, para Emmanuel Housset, no hay que reducir el testimonio a una mera aventura de las palabras, ni debemos reducirlo a una narración o a una historia. Tampoco debemos pensarlo como una simple descripción o información sobre algo. Adelpha, en su texto El testimonio en la formación del psicoanalista y en la teoría psicoanalítica, parece coincidir con este punto al sostener que, si bien el testimonio precisa del espacio que el relato le brinda, no puede ser reducido a él. Dar testimonio no es simplemente contar lo que ya pasó en otro lugar, en otra fecha. Por otro lado, si bien no tenemos certeza de que quien testifica puede entender completamente lo que está testificando, eso no significa que el objeto del testimonio sea oscuro o confuso. Al final, lo que está en juego es una verdad, la cual, dicha sea de paso, sobrepasa la voluntad y autoridad del yo. El testigo no produce un testimonio por iniciativa propia, sino que recibe su legitimidad de lo que le afecta, de aquello que lo obliga a hablar, como podría ser experimentar una desaparición. De esta manera, quien presenta un testimonio se resiste a la tentación de una huida y renuncia al dominio del significado de lo que recae sobre él. Uno puede incluso estar dispuesto a dar la vida por su testimonio. En él se juega tanto la singularidad como la finitud del sujeto. Así, hacerlo consiste en exponerse sin preocuparse por la propia identidad. Quien lo ofrece contiene algo de insustituible, pero no porque posea algo de excepcional que lo distinga de los demás seres humanos, sino porque su experiencia es insustituible. Se encuentra convocado por los demás, por el mundo. Para Emmanuel Housset, el objeto del testimonio no enseña, sino que transmite una prueba que posibilita que los demás sean enseñados por esa prueba. De esta manera, entendemos que posee a la vez un carácter singular y universal. Forma un lazo con el otro, nos arranca de una soledad radical. Pero esto también nos permite comprender que el testimonio conduce al propio acontecimiento, dejándolo que se manifieste más allá de la voluntad propia. En este texto entendemos que quien ofrece un testimonio habla por lo que se tiene que decir y lo hace estando advertido, como todo analizante, de que ninguna palabra humana es adecuada a la belleza del bien o a la profundidad del sufrimiento. No hay nombre para la experiencia de una desaparición. Esto significa reconocer que siempre está presente un real, un límite interno en el lenguaje. Todo testimonio está marcado por la castración, pero para Emmanuel Housset, todo testimonio está marcado por la castración. Pero para Emmanuel Housset también implica dar cuenta de que quien habla lo hace desde la fragilidad de su existencia.
En este sentido, solo quien acepta su finitud esencial es capaz de ofrecer un testimonio. De ahí que sean tan valiosos, en tanto que nos confrontan con nuestra propia vulnerabilidad. Esto es lo que vuelve al objeto del testimonio algo tan valioso e inaccesible para la experiencia científica. Quien ofrece un falso testimonio está condenado a no experimentar su singularidad y hace de su vida una muerte. Es importante agregar que el objeto del testimonio no es un ser que puede objetivarse. Quien habla no es un sujeto neutral y distanciado que narra una historia apegándose a la realidad. Por el contrario, se encuentra en una relación a la vez de proximidad y de lejanía con el contenido del testimonio. Por un lado, se encuentra atrapado por aquello que testimonia. Por otro, no está incluido como la medida del evento. Por ejemplo, quien da un testimonio sobre la desaparición no puede reconocer lo que pertenece al evento en sí y lo que pertenece a su propia subjetividad. Están engarzadas. Dicho lo anterior, podemos establecer que para el psicoanálisis, el testimonio necesita ocupar un lugar fundamental, principalmente en lo que respecta a nuestro entendimiento tanto de la desaparición como de sus efectos. Como lo sugiere Alexandra Cohen, el psicoanálisis suspende toda comprensión inmediata e intenta darle lugar a la ilegibilidad del otro, a esa verdad que sobrepasa la autoridad y comprensión del yo. Esto implica abrir un espacio para el dolor y la angustia sin que se les jerarquice o se les clasifique. El psicoanálisis posibilita sostener una angustia desnuda, sin los velos del juicio, la sospecha de significados ocultos o la identificación. Por otro lado, pretende suspender el saber del experto para que se produzca el saber del inconsciente. Gracias a esto es que tanto la finitud como la singularidad del sujeto pueden desplegarse. Gracias.